Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo videotutorial de Centro Pixel. Soy Alfonso Berroya, responsable del área 2D, coordinador del máster en Concept Art. En el videotutorial de hoy vamos a hablar sobre cómo hacer nubes, porque es una petición que nos llegó desde el suscriptor Nesiel, ¿vale? Y vamos a explicar un poco cuál es el proceso o cuál de los procesos podemos utilizar para hacer nubes. El más clásico que habréis visto en muchos videotutoriales consiste en coger un pincel con un alfa, como ya explicamos cómo hacer alfas de pincel, pues tampoco vamos a entrar a mucha historia, ¿vale? Y hacer, pues bueno, lo que es encontrar un alfa específico que nos cuadre y hacer una especie de, mezcla de máscaras. Recordamos que podemos usar el botón C para quitar y trazar algo parecido. Personalmente no es la manera que más me gusta para trabajar en este sistema. De hecho, lo mejor que podéis hacer es haceros unos alfas de pinceles vosotros mismos. En este caso, yo lo que hice, como vais a poder ver aquí en este caso, es hacerme en este pincel, me hice un pincel personal con 9 puntas distintas de nubes. Esto lo uso solo de manera trezal para hacer conceptos muy rápidos y para cosas muy específicas. Normalmente para hacer una ilustración no utilizaría pinceles, pero mirad el efecto, ¿vale? Enseguida pintamos, colocamos ahí diferentes y con el botón C borramos, y como tenemos 9 puntas que se están alternando entre ellas, enseguida podemos crear una composición de lo más, ¿veis? Sugerente, borrando por algunas partes, etcétera, ¿no? Y hacer, no sé, alguna ilustración, un tema que nos motivase. ¿Ok? Esta es una idea que podéis seguir. Pero, ¿qué pasa cuando lo que queremos hacer no es utilizar un pincel con alfas, ¿vale? Como este caso, ¿no? Que hemos utilizado alfas de grises. Si tenéis dudas sobre cómo crear alfas de grises, remitíos al tutorial os remitimos al video tutorial sobre cómo crear puntas de pincel. ¿m? Pero bueno, cuando lo que queremos hacer son una imagen concreta. Claro, aquí no hay trampas. Digamos que lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? Pues cuando queremos hacer un cielo, normalmente lo que hacen los artistas también más profesionales es utilizar un degradado para crear este tipo de intensidades, ¿no? El color base del cielo. En este caso he hecho un pequeño degradado, ¿eh? Utilizando los tonos, unos tonos similares a estos que vemos en la imagen, ¿ok? Bueno, una vez tengo hecho este pequeño degradado, lo que hago es calcular una rejilla de perspectiva. Las nubes, aunque no lo parezca, aunque no lo creáis, llevan perspectiva, ¿de acuerdo? Están influenciadas por esta. Entonces, si yo ahora que hiciéramos unos pequeños dibujos, veríamos que las nubes están situadas, ¿vale? En este caso me establezco una rejilla y estarían situadas bajo esta perspectiva. De hecho, aquí serían cada vez más pequeñas, etcétera, como podemos ver en la imagen de referencia. Es fundamental entender esto para que nos quede una composición más realista, ¿de acuerdo? De más grande a más pequeño, como si fueran hojas en el mar. Y de hecho aquí, ¿veis? Acaban cogiendo ya cada vez más formas como si lo estuviéramos viendo desde abajo. Entonces, primero y fundamental, calcular la grid de la perspectiva, ver un poco cuál es la perspectiva que tienen las nubes que vamos a dibujar, o el cielo que vamos a dibujar. Y lo segundo y no menos fundamental es entender que una nube, vamos a hacerlo ahora visto así en plan dibujo animado, imaginaos que ahora la estamos viendo de perfil y voy a ocultar la grid de la perspectiva. Las nubes tienen una característica fundamental, dos, digamos, ¿no? Y una de ellas es que la parte que contiene lluvia, o las partes más densas de la nube, están situadas en su panza, en la parte de abajo, que son las partes, bueno, que llevan toda la carga de lluvia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno. Y sin embargo, las partes más, digamos, llenas de aire, o las menos densas, son esta parte de aquí arriba. ¿Correcto? ¿Entendéis? Entonces, claro, también tenemos que entender las nubes como si fueran, digamos, bolas de algodón, cuya parte más pesada es la parte de abajo. ¿De acuerdo? Ahora estoy diciendo una nube de perfil, pero es para que me entendáis. Y que luego hay un partes de la nube, aparte de esta sensación de arriba, parte media y parte baja y pesada de la nube, tenemos que ver también que hay partes de la nube que se están deshaciendo en el aire, ¿vale? Por ejemplo, así, ¿veis? Este efecto. Y sin embargo hay otras partes que son un poco más definidas, ¿vale? Como en la referencia que estamos viendo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que bueno, que lo mejor siempre, además siempre es recomendable utilizar referencias para hacer vuestro trabajo. Establecemos una rejilla y aquí, como en este ejemplo, creamos una nube. ¿Veis? Imitando, emulando alguna de las formas que estamos viendo a la derecha. Para hacer esto recomiendo diferentes pinceles. Ya podéis usar el pincel
de brocha plana de óleo. Si queréis incluso podéis empezar con los oscuros, la carga de agua. Voy a hacer un poco más tirando azules, porque lleva un poco de azules, si vemos ahí en la foto de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, siempre podemos ahora suavizar y mezclar colores. Bueno, veis, ¿no? Incluso podemos usar la luz de alto contraste. La segunda propiedad, casi se me olvida deciros, es que las nubes reflectan mucho la luz del sol, con lo cual aquí probablemente el sol en esta imagen de referencia estará dándole en este canto, digamos que dándoles por aquí. Con lo cual estos cantos de aquí abajo van a destellar y van a crear una sombra terminida, una sombra de alto contraste entre la parte vaporosa de agua y la parte que se está iluminando con la luz. Lo podéis ver en partes de estas referencias. Es un efecto muy habitual. Y de hecho en un día de atardecer, que las nubes se ven con naranjas, en cambio las zonas más, digamos, ¿no?, que tienen carga de agua se van a ver moradas. Bueno, es una combinación de pincel de óleo o pincel de Square que hay por ahí, que podéis encontrar en internet. El Square no viene incluido en el programa, pero bueno, lo podéis encontrar muy fácil. Y luego este pincel de Smooth Watercolor, porque veis, esto nos va a crear todas estas partes vaporosas, porque las nubes, claro, no son sólidas, entonces tendremos que crear sin exagerar demasiado, ¿vale? O sea, que no pierda por todos lados su forma, pero podemos, digamos, bueno, en las partes que nos interesen, disolver ligeramente su forma. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es jugar un poco con ambas formas, incluso con un pincel de quitar color, ¿vale? Para dar con algunas formas de nubes que a nosotros nos interesen para nuestra ilustración. Como somos, en la mayoría de los casos, lo que estaremos haciendo será ilustración, también es importante que no solo las nubes sigan la perspectiva per se. De hecho, mirad que para oscurecer la panza de una nube, si no quiero emborronar el trabajo y he creado una definición que me gusta y quiero simplemente subir las intensidades, creo una capa por encima en modo multiplicar, adjuntar a capa de abajo, este modo galleta que yo siempre menciono, le voy a bajar a la intensidad al multiplicar y ahora fijaos que voy a poder oscurecer alguna de las partes, pero sin miedo, porque aunque yo la quite, veis, voy a recuperar el fondo de, porque estoy trabajando en una capa aparte. Digo, por si alguien quiere subir en algún momento dado la intensidad, es la manera en la que yo le recomiendo trabajar. Es más sencillo, ¿de acuerdo? Aquí estaba teniendo ya demasiado oscuros, entonces, bueno, esto hace falta disolver en algunas partes, etcétera. Entonces, básicamente esta sería una manera de trabajar. Como último consejo, tenéis que tener en cuenta cuando hacéis nubes, yo esta que acabo de hacer a la derecha no me va a funcionar. Y no me va a funcionar sobre todo porque compositivamente no me va a contar nada. Recordad que estamos haciendo ilustraciones o concepts y los ritmos de la imagen son importantes. ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora de componer nuestra ilustración o nuestro diseño de nubes hay que buscar unos ritmos en la imagen que ayuden. Voy a borrar esta nube de aquí que no me va a aportar nada. Que ayuden de alguna manera a que el espectador mire a donde nosotros queremos. Por ejemplo, ¿no?, si las hiciese manteniendo el degradado, quisiese hacer una composición de nubes, podría hacer, ¿vale?, algo por aquí, algo por ahí. Me explico, veis, ¿no? Entonces, que las nubes es un elemento a tener siempre en cuenta porque nos ayudan compositivamente a ganar velocidad, a definir el ritmo, incluso señalar una parte, ¿no? Imaginaos que queremos hacer una persona volando. Pues voy a usar estos ritmos de las nubes, llevo una capa roja, es una especie de Superman o lo que sea, voy a usar estos ritmos de las nubes, ¿veis?, para que guíen la vista del espectador a donde nosotros queramos. ¿De acuerdo? Entonces hemos visto, ya veis, diferentes técnicas, tanto crearlas a través de alfas, como hemos visto pues esta técnica, así como intentar crearlas ya con formas más definidas, ¿vale? A través de máscaras y teniendo en cuenta su parte de panza que tiene lluvia, utilizar una grid de perspectiva para que las nubes vayan colocándose en una perspectiva y por último y no menos importante tener cuidado para que la composición, los ritmos de las nubes creen una imagen interesante, como hemos visto en este último ejemplo. Así que, bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que os sea útil. Estad atentos porque seguiremos subiendo nuevos videotutoriales y esperemos que os haya gustado. Así que gracias y un saludo.